Comer con ansiedad, que esto es mucho lo que se dice, es que como por ansiedad. Vale, para eso primero hay que tener claro la ansiedad que es, porque la ansiedad la estás generando tú con los pensamientos que estás anticipando y como lo estás anticipando, estás haciendo que tu fisiología vaya queriendo tener ganas de eso. El típico ejemplo de cuando, si tú te imaginas un limón, cerramos los ojos y pues eso, tenéis esa visualización de que vas a coger un limón y le pegas un muerdo, te imaginas que le pegas un muerdo, empiezas a salivar. ¿Por qué? Porque estamos visualizando, estamos anticipando ese alimento y aunque no esté, nuestra saliva se prepara para recibir ese alimento. Igual que cuando a nivel fisiológico tenemos ganas de hacer pipí, pero luego llegas cerca de un baño y es como que no te puedes controlar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema urinario ya se está preparando y ya sabe que ahí hay un baño y que te vas a poder liberar. Entonces antes estabas como reprimiéndote. Pues mira, lo mismo pasa con nuestra ansiedad por la comida. La ansiedad por la comida la estás generando tú con esos escenarios en los que estás anticipando ese placer a corto plazo que quieres tener porque no sabes resolver un conflicto interno, porque prefieres evadirlo a enfrentarte cara a cara hacia ese miedo para poder transformarte, integrarte y liberarlo, porque no entiendes el por qué te sientes así, porque tienes un hábito adyacente y ya tenemos pegado un hábito con otro y también se genera esa sobreestimulación a nivel fisiológica, a nivel de pensamientos, porque es lo que has aprendido habitualmente, entonces tenemos que desaprender y entender el por qué estamos anticipando eso. Si por ejemplo es que hay variables a tener en cuenta, ¿no? Pero no tener tanta facilidad, es que como por ansiedad, como si la ansiedad fuese algo que no podemos controlar. La ansiedad la estás generando tú, estás anticipando esos escenarios. Con el tema del hábito adyacente, por ejemplo, si yo después de comer me lavo los dientes, es como que tú ya haces una cosa detrás de otra. Entonces, si tú te autosaboteas siempre después de hacer otro acto, te va a dar ganas. ¿Por qué? Porque estamos con esos patrones de autoconducta que te generan esos estados fisiológicos y esos patrones de pensamiento y comportamentales que te hacen tener ese resultado conforme a la acción que estás actuando coherentemente con lo que tú quieres realmente, aunque digas que no, pero realmente tú lo estás anticipando. Entonces tener esa conciencia y esa claridad de que realmente lo estás creando, ahí te va a dar poder personal para poder decidir. Entonces entender eso, ¿qué estoy anticipando con este autosabotaje? Bueno, yo digo lo de la comida, pero puede ser con cualquier cosa. El autosabotaje de a lo mejor no tener esa conversación con esa persona porque me es incómoda. Y entonces al final siempre suelto. Mira, ahora he tenido una mentoría con una chica y me decía con el tema de las relaciones sociales, ¿no? Que es que yo siempre suelto y a la mínima de cambio cuando no entra dentro de lo que yo pienso, pues entonces me alejo de esas personas. Pero a lo mejor es porque no te atreves a tener esa conversación con esa persona, te es incómodo. O a lo mejor es algo que a ti te molesta porque tú no lo integras y porque tú lo rechazas de ti, entonces tienes como miedo a acabar como esa persona y te estás creando un personaje, con lo cual te vas a la otra polaridad que realmente es la misma, es para el mismo, con la misma intención. Que eso es lo que yo digo, la puta y la monja, ¿no? Al final la puta y la monja tienen una percepción de lo que es el sexo, ¿no? Y el sexo depende de lo que hayan vivido en su vida por prohibición, por negación, se van a los excesos de todo o nada, esa polaridad de todo o nada, porque no nos lo permitimos. El tema de las conductas autodestructivas como el cuerpo, la comida, adicciones, relaciones tóxicas, nos pasa un poco igual, a veces nos vamos de una polaridad a otra y es por eso que me dicen, es que tengo comportamientos de todo o nada, que yo lo tuve justamente por eso, pero no sabía estas herramientas. Yo generaba mucha culpa porque había caído otra vez y claro, es que los reprimía y al final es como, no pasa nada, realmente tengo miedo, no sé, tengo esas sensaciones de conflicto interno y estás aguantando como si no pasara nada y después te vas a la otra polaridad y por eso cuando tienes la oportunidad o tienes un contexto en el que está como permitido tener esas conductas, por ejemplo, beber, comer, si te has creado ese personaje y lo rechazas en los demás y lo criticas y luego te vas y te lo comes todo y te lo metes todo, pues es por eso, porque no estás aceptando algo que a ti te gusta, porque quizá te lo han negado, te lo han prohibido en el pasado, pero tienes que mirar en el momento presente que te estás negando, que te estás prohibiendo y por qué te vas a esa polaridad de excesos.
Así que pregúntate esto porque es muy poderoso, ¿no? El saber en qué excesos en qué excesos estoy yo teniendo en mi vida, ¿no? Con el sexo, con el dinero, con las relaciones, con los hábitos, con la comida, con todo. Y seguramente será por alguno de estos conflictos internos que ahora mismo no sabemos verlo. El hacerlo de esta manera a mí me permitió ver la vida como un juego y quitarme de esa posición de víctima que yo veía en todo. Veía a mi madre de víctima y no me fijaba en otra cosa que no fuera su rol de víctima. ¿Por qué? Porque me molestaba muchísimo, me sacaba de ese conflicto interno, pero yo no veía esa parte de víctima mía de que yo echaba balones fuera y les culpaba a los demás de que yo no tenía esas conductas que a mí me gustaría, con ese personaje que me quería construir y lo quería hacer tan estructurado y tan controlado, que luego se iba a la otra polaridad y cuando salía se inflaba a beber, a comer, a drogarse, a todos, o a chuscar, todo. ¿Por qué? Porque era como muy purista y quería hacer eso para realmente quería como controlarme el hecho de y quería sentirme libre en ese sentido, pero si no lo hacía me sentía culpable. Igual que con esas conductas autodestructivas, lo hacemos o lo hemos hecho yo en mi pasado, ¿no? Yo no me identifico con eso, pero si lo hacía porque me quería sentir libre, o sea, me sentía libre, a gusto y realmente lo haces con una acción noble. Luego te sientes culpable. Y fíjate que al final las polaridades, la intención detrás del acto es la misma. Lo único que cambia es cómo tú te sientes a la hora de hacerlo y el por qué y el para qué. Y quizá te lo estás negando y quizá te lo han prohibido y por eso te vas a ese exceso y a esa polaridad. Así que el tema de las emociones al final es algo, el hambre emocional, por ejemplo, como por hambre, ¿no? O la ansiedad, el hambre por tener estrés, ansiedad, bueno, hay algo que es fisiológico, obviamente, que si tú tienes esa hambre emocional, aparte de que todos tus mecanismos del sistema de recompensa se va a activar más, vas a querer generar esa dopamina a través de ese estímulo externo, y estás anticipándolo con ese placer a corto plazo porque no quieres ni siquiera tener a lo mejor la honestidad de querer verlo de otra manera, ¿no? Entonces tienes que estar también abierta a ese cambio, ¿vale? Y yo te lo digo porque durante mucho tiempo me generaba como que no hay ningún problema en mí, el problema está en los demás. Y al final es un reflejo lo tuyo, lo que tú estás generando con lo tuyo interno. Entonces el querer cambiar ya es un paso, y el querer pedir ayuda y el querer elegir ver las cosas de otra manera. Porque si todo te lo sabes, si eres tan lista, si todo lo has probado y no te ha funcionado, puede ser que a lo mejor es que no estés abierta a ese cambio. También aquí hay otra cosa, ¿no? Que a veces la propia estructura de cambiar, por ejemplo, lo convencional que yo digo siempre, ¿no? Si tan poco porcentaje de casos de éxito tienen, es porque realmente el problema no está en la persona, sino está en ese mecanismo. Vale, pero si tú estás abierta a probarlo, yo aquí te invito a que tú pruebes todo, ¿no? Que es lo que yo digo. Lo de Transforma Acción, que es el programa híbrido que tengo, Estrella, ahora mismo lo que le cuesta mucho a la gente es poder ponerlo en acción todo aquello que nos estamos diciendo, porque si tú realmente estás haciendo de manera teórica, pero del raciocinio, pero de ahí no sales, al final no vas a tener ese cambio. Es ahí la incomodidad cuando tienes que poder exponerte y poder tener esas armas, que a lo mejor ahora mismo no sabes, y que puedes cambiar ese sistema y hackear tu mente a tu favor si realmente estás abierta. Yo no trabajo con personas, por ejemplo, que no están abiertas y no quieren desmontar ese ego, ¿no? Esa manera de, yo es que soy así, pienso así y no me entrego a esa experiencia, porque sé que me va a hacer perder el tiempo, porque tú no puedes cambiar a nadie. Primero, tú no tienes el poder de cambiar a nadie. Esa persona tiene que tener la apertura mental de querer cambiar y de querer ver otras cosas, ¿no? Yo tampoco digo que lo mío sea verdad ni que sea la ciencia cierta absoluta, y seguramente dentro de unos años pensaré diferente, porque siempre estamos en evolución constante. Pero ahora mismo lo que me ha dado a mis resultados. Entonces, tienes que ver la filosofía de vida y lo que estás haciendo ahora, si te está llevando los resultados que tú quieres. A mí me han venido muy bien los resultados que tengo porque he podido dejarme de conductas autodestructivas, empezar a crear relaciones sanas, empezar a querer convertirme en esa persona y hacerlo desde el poder personal, sin sacrificios y disfrutando de ese proceso. He logrado poder estar en contextos con otras personas y no hacer esas actitudes de todo o nada, no generar esa ansiedad. Bueno, es que no tiene nada que ver la persona con la que era hace un año con la persona con la que soy ahora. Porque me decidí a poner todas mis armas, a ponerlas
a actuar y a entregarme a través de la experiencia. Entonces, es imposible. Si yo pienso que es blanco y no me bajo del burro que es blanco y me experimento a intentar verlo de otra manera, pues no me va a poder cambiar esa manera de verlo. Y esa persona no va a tener esa transformación. Entonces hay que ser noble para eso y abrirse a la experiencia. Entonces, con el tema de la ansiedad con la comida puedes empezar a hacer este ejercicio. Si te cuesta, si eres una persona que te identificas con yo soy ansiosa, primero, si tú te dices que tú eres algo, vas a actuar coherentemente con la persona que dices que eres. Porque no hay fuerza más grande que la de decir que tú eres algo, porque actúas consistentemente con esa persona y encima tu fisiología, tus pensamientos y tus creencias también van a ir de la mano con una tríada emocional que te va a llevar a esa acción, a ese resultado que tú no quieres y te estás todo el rato saboteando. Así que, bueno, pregúntate qué estás anticipando, qué placer estás anticipando, qué te estás diciendo, cómo está tu fisiología. El hecho solamente de cambiar tu fisiología, hacerla un poco más poderosa, ¿no? Reírte sin ganas, el hecho de tener esos hombros atrás, de abrir pecho, te hace ver esa situación diferente. Elegir hacer unas respiraciones, por ejemplo, la ansiedad, cuando estamos en estados de ansiedad, está coherentemente nuestra fisiología accionando. Tu respiración está más entrecortada, te duele la parte alta de la espalda, tienes el ceño fruncido y tienes toda una psicocorporalidad que va alineada con ese sistema de pensamientos y con lo cual vamos a generar tener ese estado de estrés y ansiedad o ansiedad. Entonces, claro, ¿cómo podemos cambiar esto? Por eso dice que lo de las respiraciones, o sea, yo cuando estoy estresada y ansiosa, la respiración, aunque no nos demos cuenta, es así. Si tú respiras profundamente, le estás diciendo y mandando señales a tu cerebro de que no estás estresada y ansiosa, que estás tranquila, con lo cual ese impulso se va a hacer menos potente, no vas a tener esa urgencia de tiene que ser algo sí o sí tengo que apagarlo, ¿no? Entonces para eso hay todo ese sistema de alineación, todo ese sistema de hackeamiento mental. Así que si te gustaría conocer este sistema, puedes escribirme abajo y vamos a tener una sesión totalmente gratuita para empezar a enseñarte cómo lo enseño y aportarte valor y que empieces a tener esas herramientas y ese beneficio que yo también he tenido y que me estaba autosaboteando tantos años en mi vida. Entonces yo te quiero ahorrar todo ese dinero que me he gastado, todo ese tiempo y todo ese sufrimiento. Te aseguro que vale mucho la pena. No tienes nada que perder y simplemente estar abierta, eso sí, porque si no, no vamos a poder trabajar juntas. Espero que te haya servido y comenta abajo lo que te ha parecido y suscríbete, dale a la campanita y estas cosas porque a mí me ayudan a crecer y a poder compartir mi propósito, que es el de ayudar a más personas a dominar hábitos de vida saludables sin conductas autodestructivas, sin conflicto con el cuerpo y en total poder personal. Nada, que tengáis feliz día. Chao.